Y bueno, ya estamos aquí en Fe Sin Empaques, Ana, de regreso. De regreso a clases todavía no, pero... No. Oye, ahorita me dio mucha gracia porque venía en el Didi y luego venía acomodándome el pelo porque el muchacho traía todos los vidrios abajo y pues mi pelo así, de todo greñudo. Y luego estaba yo así, quitándome el sudor para no desmaquillarme porque dije yo, oye, otra vez maquillarme. Y así estaba y lo volteé por el retrovisor y me dice, qué bonitas uñas. Dijo, ya están largas, pero están bonitas. Y yo, oh, que se fijó. Fíjate no que me ofenderé por el ya están largas, pero gracias por fijarte. se agradece que se fijen en que uno se esmera. Un día vamos a hablar de eso. Sí, hay que hablar de eso, porque la verdad es que de repente sí se agradece mucho que te digan que te algo. pongan atención. Sí, que porque, o sea, ¿cómo desde el retrovisor alcanzas a ver mis uñas? O sea, así. Deberíamos grabar los dos ahorita. Te digo que me dijeron a mí el otro día fuimos a ¿Ya desayunar. estás grabando? Ponle a grabar de perdido. Me da mucha risa porque Isabela, mi sobrina, así le dice, te amo, y luego ella le hace así, te amo, pero hace así como un círculo, un pez globo, algo así raro. Pero ya volvimos de nuevo a esta sección muy padre, muy platicadora. Ya habíamos empezado a platicar, una disculpa, pero es que está muy bueno el chisme. Hace mucho que no nos veíamos. Ya sé, no hemos tenido nuestras sesiones de plática tampoco. No, ni aquí ni afuera, ya tenemos muchos inviernos. Hemos estado súper trabajosas estas semanas, estos meses, pero bueno, llena. Ya estamos aquí de vuelta en Fe Sin Empaques. Y como no hemos estado atentas a nuestras grabaciones, tenemos un montón de preguntas que nos han estado mandando por WhatsApp y por interno, la gente que nos sigue por ahí, y tenemos un tema padrísimo esta tarde. Oye, sí, han habido un chorro, muchísimas preguntas respecto al tema de los medios, del tema de la comunicación, de los bloqueos que ha habido, de si no hemos nosotros recibido así como algún tipo de bloqueo, de indicación, porque incluso fíjate que no sé si tenga algo que ver, pero anoche estaba precisamente viendo el video de un periodista. Tipo, bueno, ese es otro, el que ya te platiqué, que lo corrieron así del programa de noticias y que estuvo muy... Pues él lo hizo así como muy emotivo porque él no se quería ir definitivamente. No, y él es buenísimo. Pero había otro donde a un chico que habla mucho de marketing, de ventas, de todo este tipo de temas, le hackearon sus cuentas de Instagram, de YouTube, le metieron así un súper bloqueo y él decía, porque vi un video ya muy noche, ya era muy noche, no me podía quedar dormida porque estuve de niñera. Y como que el pendiente no me dejaba dormirme profundamente y me puse a ver ahí videos. Y me salió donde él hablaba así llorando y él decía, a mí no me da vergüenza llorar, pero me siento muy mal porque, o sea, ¿por qué lo hacen? Porque sabemos que es un hackeo, porque ellos metieron así de que la denuncia y les dijeron que no, que por lo que los errores que les marcaba, los bloqueos, era precisamente como si su equipo interno hubiera hecho algo para bloquearlos. Entonces, pues él decía, obviamente no, o sea, todo está monitoreado, todo lo que hace el equipo, todo lo que se sube, lo que se comparte y todo está súper monitoreado, o sea, decía él, no hay manera. Entonces, es algo que realmente está empezando a ser un tema muy polémico
y vamos a estar hablando hoy de eso. A ver, empecemos. Fíjate que yo me acordaba, en los 90s había un programa con Eugenio Derbez que se llamaba El Superportero. Ah, sí me acuerdo. El de córtale, chavo. Sí. Córtale, chavo. Y luego, no puedes decir quién sabe qué, mejor di no sé qué. Y nos daba mucha risa porque, sí me acuerdo. Y decía uno, ay, ¿cómo no puedes decir eso? Y luego, no puedes decir esto, mejor di una palabra así que ni al caso, ¿no? Pero que tenía que decir esto. Entonces, realmente nos hemos estado acostumbrando a cambiar las palabras, a suavizar o a maquillar la información con tal de que no desagrade o no incomode a las minorías. Ajá. A las minorías o a ciertos sectores poblacionales. Hablemos directo, políticos, tribus. Sí, tribus, porque tampoco es un porcentaje muy alto. Colectivos, sectores poblacionales que les molesta que tú digas algunas palabras, y las plataformas, por no perder a ciertos sectores que realmente ni siquiera pagan, pero si hacen mucho ruido, prefieren decir no quiero problemas y se quitan la barra. Ay, sí. Entonces yo analizaba esto, ¿no? Y analizaba esta parte porque decía, cuando los sectores o cuando los medios, cuando ahora las plataformas empiezan a secuestrar, y voy a usar la palabra secuestrar, córtale mi chavo. No uses esta palabra, ¿no? El lenguaje está siendo cautivo de un sector. Estamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando la población, la ciudadanía, a hablar de cierta manera. Por ejemplo, a mí algo que honestamente yo me ponía a pensar, qué interesante es que en vez de llamarle a la gente ciudadanía, le llames pueblo. ¿Sí? No sé, siento que llamarle pueblo es que está bien, llamarle pueblo y llamarle ciudadanía, pero si tú te acostumbras a llamarle al país ciudadanos, les estás dando una categoría de gente pensante, ciudadanos. Entonces, para mi punto de vista, esta es una opinión. Si el floor manager le puede poner ahí opinión, es mi opinión muy personal. Si nosotros llevamos a la ciudadanía a elevar su pensamiento, su estudio, su manera de desarrollarse, pues obviamente el país va a avanzar más rápido. Sí, claro. A que si dejamos, esta es mi opinión muy personal, dejamos que el pueblo siga caminando como borregos sin mecate. Estoy siendo clara. Las cosas van a ser muy diferentes. Sí, definitivamente. Entonces, si yo le sigo llamando pueblo a la ciudadanía, son dos cosas totalmente diferentes. Es que inconscientemente las mismas personas, cuando escuchan los dos términos,
te comportas de esa manera. Exacto, o sea, tu cerebro se va reprogramando y va adoptando esa identidad. Exacto. Entonces, si yo escucho pueblo, 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 ¿qué me imagino? Yo escucho pueblo y yo me imagino así un tierra. Pueblito sin pavimento, calles de tierra, con caballos, burritos, así la granjita con los animalitos, en todo medio de la nada, sin agua, sin luz. Así yo me lo imagino. Todo lleno de tierra. Y así es como la realidad, es como nos quieren. ¿Para qué? Para que no alcemos la voz, para que no peleemos por nuestros derechos, para no tener personas pensantes. Opinión. Personal. Claro. Sí. Entonces, yo creo que sí es un tema muy tabú que se ha venido hablando desde hace muchos años, pero la realidad es que pues los medios se han estado censurando muchísimo. Ahora, la diferencia con las redes sociales es que cualquier persona puede prender su celular y empezar a hablar lo que quiera. Sí. Y está un poquito más libre la opinión pública, pero ¿qué es lo que sucede? Hoy. En esta época, en esta temporada, está empezando a haber mucho ese bloqueo. O sea, ya empezaron en todos los aspectos. O sea, nos quieren meter en un orden súper estricto. En una cultura de la cancelación. Sí. Totalmente. Sí. Vaya, el pueblo no está percibido de todo este contexto. ¿Por qué? Porque no leen, porque no estudian, porque no se informan, porque no ven noticias, porque no conocen de culturas, porque no saben cómo funciona el modelo que nos quieren imponer, el modelo social, el modelo político, el modelo económico. Y para toda la gente dicen, ay, estoy recibiendo un apoyo, me dan 5 pesos cada mes. Y está bien. Gracias, está bien padre. Pero la realidad es que, pues no, porque aparte no se los da, en este caso, un gobierno, o sea, se los da los impuestos que todos los ciudadanos aportamos. Exacto. A través, pues de todo lo que se nos quita. Exacto. Y una de las preguntas que nos hicieron es, ¿hasta qué punto debemos expresarnos y entrecomillado libremente en las redes sociales sin temor a escandalizar a otros creyentes? Ay, qué difícil. Fíjate que a mí me da mucho orgullo cuando veo personas que no les importa. No les importa el qué van a pensar, si escandalizo a ciertos grupos sociales, si la gente se choquea por lo que estoy diciendo. A mí me gusta mucho porque son revolucionarios, porque son personas que están entendidos de los tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Obviamente es muy importante que cuando uno habla sepa muy bien de lo que está hablando. O sea, exacto, tampoco uno puede agarrarse y hablar en un micrófono ante un celular a nivel abierto lo que le da la gana. O sea, yo tengo que saber de qué voy a hablar, tengo que tener fundamentos, tengo que conocer del tema. ¿Por qué? Pues porque va a haber personas que me van a confrontar, me van a querer hacer caer, y yo tengo que tener la facultad de poder hacer frente a todos esos argumentos. Entonces, ahí está el chico que muy, muy insistentemente ha estado defendiendo sus principios, sus valores, el evangelio, que llegó a lugares en donde ninguna otra persona ha llegado. O sea, llegó a infiltrarse hasta lo más profundo de los videojuegos que son dominados por el enemigo, por la oscuridad. ¿Te refieres a Rigoberto Hidalgo? Sí. Sí, él me gusta mucho, pero fíjate que hasta dónde podemos llegar, y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque no se vale insultar. Claro. No se vale insultar, no se vale demeritar,
Porque la Biblia no insulta, la Biblia no demerita, la Biblia sí te enseña a que los principios, la Biblia no es así como, ay, te da tu palmadita, no. La Biblia es clara y la Biblia, sus principios están así establecidos, pero sin embargo, no tenemos por qué insultar y demeritar a las personas. Claro. A las personas. Con los fundamentos de la palabra de Dios tenemos para decir absolutamente todo. Y ahora sí, como decía don Benito, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Que realmente no es una, déjame te tumbo esa. Déjame te tumbo esa, porque el que no estudia está obligado a repetirla, a repetirla así. Realmente no es de Bomberito Juárez, realmente es de Maximiliano. No más que se la robó. Dato curioso. Dato curioso, se la robó. Bueno, como decía la frase de don Maximiliano, el respeto al derecho ajeno es la paz, y es algo muy, muy cierto. Y a veces lo repetimos así sin saber a qué se refiere, pero ¿hasta dónde terminan mis derechos? Hasta donde empiezan los tuyos. Exacto. Entonces, yo, como bien dices, o sea, yo puedo decir todo lo que yo pienso, lo que yo opino, yo puedo hablar y compartir de la palabra, lo que dice la Biblia, me puedo defender, pero lo que no se vale es ofender, es criticar, es juzgar. ¿Por qué? Porque Jesús ni siquiera vino a hacer eso. Él vino a presentar el evangelio así, al natural, sin en la Biblia nunca en ningún pasaje tú vas a ver que Jesús ofendió a alguien con sus palabras, fue grosero, criticó a la gente, hacía referencia a las malas conductas. Sí. Y había gente que se ofendía, pero pues ya de manera personal. ¿Por qué? Pues porque no le parecía lo que él decía, y pues es muy válido, ¿no? Ahora, es importante entender que en temas de comunicación uno puede decir lo que piensa, lo que siente, y el hecho de que tú lo compartas y yo lo respete no significa que yo esté de acuerdo contigo. Uh-huh. Es el simple hecho de que, ok, es tu opinión. Exacto. Y es algo que me gusta enseñarle mucho, por ejemplo, al grupo de los niños o de los adolescentes con los que trabajamos en la iglesia, porque empezamos un discipulado y empezábamos con el tema de entendiendo el porqué de nuestra fe. Y dentro de los primeros temas que veíamos era precisamente eso, o sea, ¿cuál es la verdad? Porque hay una verdad absoluta, ¿qué es la Biblia? Que es la Biblia, y luego aparte hay opiniones, porque una opinión es lo que yo pienso, no necesariamente tiene que ser verdad. No necesariamente te tiene que gustar. ¿Por qué? Porque es mi opinión, y ahí es donde radica la diferencia. Y fíjate y muchas personas empiezan a hacer un caos y una revolución simplemente porque no están de acuerdo con opiniones de otros, y en su mentalidad limitada lo ven como una verdad absoluta, y es ahí donde empezamos a romper las relaciones sociales, los vínculos personales, y donde se desata el caos. Exacto. Y fíjate que si nos vamos por principios, Gálatas 1:10 nos dice que el principio por el que nos debemos regir es agradar a Dios y no a los hombres. Ese es un principio base. Yo tengo que agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, mi principio es, Señor, ¿qué hago? Tus principios van primero que los principios de los hombres. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo voy a hablar tu palabra. Si a la gente no le gusta, sorry my darling, voy a hablar tu palabra. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hacerlo de manera genuina. Uh-huh. O sea, hacer las cosas realmente por agradar a Dios. Exacto. Porque yo he conocido muchas personas que empiezan a dar sus opiniones, y entre esas opiniones empiezan a criticar, empiezan a juzgar a personas, empiezan a ofender, con la justificación de que es que son los principios de Dios y es que es lo que dice la Biblia. No, Señor, no.
O sea, son cosas totalmente diferentes y yo no me puedo escudar en la palabra y lo que dicen los principios y que en mi corazón esté contaminado con esas emociones de amargura, de enojo, de ira, porque todo eso va alimentando todo lo que traigo aquí y va distorsionando la verdad que estoy compartiendo. Porque Ana, dice la palabra de Dios que la misericordia que yo tenga a los demás, Dios va a tener misericordia conmigo. Si yo no veo con misericordia a la gente, ¿cómo Dios va a verme con misericordia? En algún momento, antes de venir yo a Cristo, yo también estaba equivocada. Y sabes una cosa, el hecho de venir a Cristo, y esto tenemos que entenderlo todos los creyentes, cuando venimos a Cristo, no es así como que, ¡chun! Échame la varita de Harry Potter y ya estoy súper bien. No, cuando yo digo, ay Señor, pues fíjate que estoy bien mal, o sea, te recibo como Señor y Salvador y ya todo es mágico musical, no es cierto. Esa es una mentira vil. Fíjate que es un proceso de cambio, de transformación, porque a veces oímos esas historias de, no, y yo iba caminando en mi vida cuando de repente me encontré a Jesús y todo cambió en mi vida. Luz. No es cierto, viste la luz y te caíste del caballo. O sea, cuando vemos esa historia de Pablo donde iba en el caballo y se topó a Jesús, fue un proceso, no fue de un día a otro, no más que para efectos de poder leerlo, pues se ve la lectura corta, pero todo fue un proceso en la Biblia. Claro. Todo fue un proceso, o sea, si nos ponemos a ver, son 44 escritores en más de 1400 años. O sea, no es así como que, ay, nos sentamos todos a escribir, no, son 1400 años, 44 autores, no fue fácil. Entonces, todos vamos en un proceso y cuando nos encontramos con Jesús son años, o sea, son años, 15, 20 años en los que agarramos medio la onda y por fin entendemos que somos una vasija en sus manos. Sí, fíjate que precisamente eso que estás hablando me traje a la memoria hace ya varios años. Por mi trabajo yo tengo que estudiar mucho y tengo que estar muy disciplinada en la lectura, en la cultura, en las noticias, en muchas cosas. Y por momentos yo sentía que a veces como que se me subía la inteligencia al ladrillo, ¿verdad? Y de pronto Dios me habla de muchas maneras. Y una de las ocasiones me llegó a través de una frase que yo leí y decía, no juzgues a la gente, no juzgues a otras personas solamente porque pecan diferente a ti. Y yo, fue como una puñalada porque dije yo, perdón. En ese mismo momento dije yo, ¿sabes qué, Señor? Perdón. ¿Tienes razón? Exacto. Me puse a cuentas, borré mi cuenta nueva y bueno, a darle. Vemos al alcohólico que se va cayendo y decimos, ay, qué pecadorcillo, qué barbaridad. Ya lo viste. O sea, él va pecando diferente como yo estoy pecando aquí en el chisme. Sí, claro. Mientras estoy lavando la ropa ajena. O sea, sí, estamos pecando de diferente manera en el chisme. Y es bien duro cuando entiendes y cuando te das cuenta que tú estás teniendo ese tipo de mentalidad. Claro. Porque para mí fue bien choqueante decir, híjole, no manches, Ana, o sea, tanto que cuidas eso y tanto que andas de hablador ahí, que sí, que todo bien, y que esto y que lo otro. Y fíjate, con respecto a lo que publicamos en las redes sociales, decimos que somos súper cristianos, pero fíjate la segunda pregunta. Si publico mi opinión sobre un tema polémico de la sociedad, política, ideología, cultura, ¿afecta mi testimonio o ejerzo mi libertad? ¿Qué sucede cuando alguien publica algo que a otro cristianito, y lo voy a decir así, no le parece? ¿Qué pasa? Como bots de granja,
Al ataque. Al ataque, todos desesperados. Oye, ¿has visto la Guerra Mundial Z? Ándale, haz de cuenta, así como zombie. Cuando van subiendo todos los zombies así por las bardas, puro así zombie, se van trepando para bajar. Zombie, porque todos están muertos vivientes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sí, verdad, tú ves un árbol caído y todos hacen leña de ese árbol caído. O sea, y no porque esté mal lo que esté opinando la gente, pero todos haciendo carroña de lo que la gente opina. Y eso creen que no está mal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ana, qué vergüenza. Sí. ¿Ustedes creen que la gente no dice, ¿y estos son los cristianos? ¿Y estos son los cristianos? O sea, ¿qué creen? ¿Que hay un versículo que dice que tú no te debes de alegrar de la desgracia de tu hermano? Hay un versículo que dice eso. No te alegres de la desgracia de tu hermano. O sea, ¿qué les pasa? Y si alguien se equivoca en lo que escribe, y si alguien dice algo, o sea, si está mal, ¿por qué lo anda diciendo? A ver, Dante Gebel, ¿por qué anda diciendo esas cosas? A ver, fulano de tal, ¿por qué anda diciendo esas cosas? En vez de ponerlo ahí en el Facebook, arrodíllese en su casa y empiece a orar por ese hombre. ¿Sabe qué hago yo? Yo oro por las personas que tienen a su cargo familias que se están llevando entre las patas. ¿Por qué? Porque ¿qué cree que yo no oigo pastores diciendo que te han dicho que aquí se te va a arreglar el matrimonio? ¿Qué cree que es eso? ¿Hechicería carismática? Que te han dicho que aquí te van a arreglar las finanzas. Eso es hechicería carismática, y se los dicen desde el púlpito y todos, ¡sí! ¡Bravo! Yo he ido a congresos donde oigo a los pastores hablar así en sus púlpitos. Qué delicado. Es más, eso. ¿lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? Sí. Cuando hemos ido a algunos congresos? Y te digo yo, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos o nos esperamos? O sea, lo hemos escuchado, ¿y qué hacemos? ¿No lo andamos publicando en las redes sociales? Oramos por esos pastores. ¿Por qué? Porque hay familias que están en esas iglesias y necesitamos que esas familias junto con esos pastores encuentren el redil. No lo publicamos en las redes sociales. ¿Están mal? Sí, están mal, pero no andamos ahí como zombies vivientes trepando las bardas. Como caníbales. Entonces, claro que podemos ejercer una libertad de expresión en las redes sociales. Claro que usted puede publicar de lo que piensa de la política, de lo que piensa de la cultura, de lo que sea. Claro que usted puede hacerlo. Pero lo que no puede hacer es entrar en polémica con este tipo de gente. Eso no lo haga. Mejor ore por esta gente. Sí, porque aparte hay mucha gente que nada más se dedica a sacar de sus casillas a los demás y estar como incitándolos a la pelea, a la discusión, y mucha gente cae. Tú ves en publicaciones de noticias, de repente a mí me sale hermanos ahí agarrándose de las greñas con otros, y este hijo de quién sabe qué tal por cuál, y usted, y que mire, y yo, todo escandalizada, ¿no? O haga lo que yo, utilice esos algoritmos, porque son re buenos esos algoritmos, ¿eh? Sí, claro. O sea, contéstele así como que, ¿y cómo crees? ¿De veras? ¿De dónde sacaste ese dato? O sea, contéstele cualquier cosa simplona, cualquier cosa random. ¿Por qué? Porque esa gente polémica genera mucho algoritmo. Yo tenía un conocido, era primo de una persona muy cercana, y
él le gustaba mucho ver noticias, siempre estaba ahí metido en las noticias, traía sus notificaciones y todo, pero de pronto cuando veía comentarios muy absurdos de la gente, o sea, y él andaba así como que ya cargado de estrés, de cortisol del trabajo del día, él ahí se agarraba y se descargaba, y era uno de esos de que empezaba ya a pelearse, pero con todo el mundo, y obviamente eso pues nos hace quedar mal porque deja en evidencia la madurez mental que uno tiene, su madurez espiritual, y pues ahí sale a relucir, pues ahora sí que el viejo hombre, ¿verdad? Sí. Reviven los muertos. Sí. Y sale ahí una barbaridad de cosas, pero sí, o sea, son temas que sí tiene que tener uno cuidado y sobre todo ser muy inteligente, porque incluso la Biblia dice que el que aprende a guardar silencio incluso puede pasar por sabio. Exacto. Aquí hay una pregunta bien interesante, Ana. Dice, ¿el pastor o líder puede opinar abiertamente de política desde el púlpito o debe mantenerse totalmente neutral? ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Es que yo soy muy irreverente. Yo digo que sí se puede opinar, pero siempre con fundamentos, no hablar por hablar. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque nuestra palabra de Dios, Dios es Dios de los ejércitos celestiales. Daniel era un consejero militar, consejero de reyes. José. O sea, tenemos consejeros, tenemos reyes, tenemos un manual que nos habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar capacitados. Definitivamente. ¿Y qué hemos hecho como iglesia? No estamos capacitados, y déjeme le digo, para orar por los gobiernos. Lo único que nos limitamos a orar es, Señor, bendice a nuestros gobiernos en el nombre de Jesús, amén. Oye, como cuando oran por los alimentos. ¿Ah, sí? Ay, Señor, bendice a nuestras autoridades, Padre, Señor, que te conozcan, amén. No, señores, tenemos que orar. Si están haciendo las cosas mal, que venga el pavor de Jehová sobre ellos. Claro. Porque el temor es para los hijos, pero el pavor es para los que están haciendo las cosas mal. Y tiene que venir el pavor de Jehová sobre los que están haciendo corrupción. Hay un montón de versículos que hablan sobre aquellos que están haciendo corrupción, aquellos que están corrompiendo la tierra de Jehová. Y nosotros como hijos tenemos que pararnos. Si un ejército contrario acampa en contra de los hijos, nosotros tenemos que defender la tierra que nos dio el Padre. Claro. Desde el inicio, desde el Génesis dice, te di potestad, chiquito, para que sojuzgues, para que gobiernes. Pero no, mira, yo me siento aquí bien cómoda y tomémonos de la mano, hermana. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestras autoridades. Amén. No. Oye, y luego me da mucha gracia porque... Aunque me funen por esto. Aunque me funen. Bien moderna. Con frases de la chaviza. Sí, de la chaviza. Oye, no, pero a mí me da mucha... Ay, no sé qué palabra usar. Pero hay personas que hasta les cambia el tono de voz cuando oran. Y la modulación y todo es diferente como para sonar más diplomáticos o más espirituales, no sé, pero yo creo que es muy importante que se hable, pero con conciencia, con información y sobre todo con discernimiento. Y sobre todo dejar muy en claro cuál es
cuál es ese respaldo o el fundamento con el que hablamos y cuál parte ya es mi opinión personal. Así es. Porque muchas veces me ha tocado escuchar personas desde los púlpitos que hablan y dicen cosas con tal autoridad que hasta uno dice, caray, pues ¿dónde viene eso? Y lo busca y todo, y nada que era su opinión. Entonces, son personas que utilizan su comunicación de una manera tan convincente que manipulan o distorsionan la verdad que se está compartiendo. Entonces, imagínate tener, qué padre que tuviéramos ministros bíblicos de las iglesias aconsejando 24/7 a los gobiernos de las ciudades. Otra cosa sería maravilloso, pero desgraciadamente los ministros no se quieren capacitar. Mira, yo tengo gente que está en el gobierno y me ha dicho, es que es una vergüenza que los pastores ni siquiera vienen y traen sus cartas con unas faltas de ortografía terribles y que ni siquiera se preocupen por escribir bien. Y con respecto a esta pregunta, si el pastor o líder puede opinar abiertamente de política, sí puede opinar en sus redes sociales, sí puede opinar a lo mejor platicando con la gente, porque también tenemos que saber que la ley de asociaciones religiosas de nuestro país, de México, tiene un artículo, no recuerdo ahorita el artículo, ahorita lo busco y te lo digo, dice que como ministros de culto, todos los ministros de culto de todas las religiones que están establecidas en México, desde el púlpito no podemos hablar libremente de política. Ok. ¿Sí? Uh-huh. De política, yo no puedo pararme aquí y decir, vote por Chuchita, por Chuchito. Eso no puedo hacer. O sea, promover el voto, yo no lo puedo hacer. Incitar a la congregación a votar por una persona, yo no lo puedo hacer. Pero yo sí puedo decir, la economía está así, México está pasando por esta situación, vamos a orar por esto, vamos a orar por los gobernantes, abra los ojos, eso sí lo puedo hacer. Sí, claro. Con respecto a la palabra de Dios, eso sí lo puedo hacer. Y aparte, pero incitar a la congregación, póngase la camiseta de tal partido, de tal color, eso no lo puedo hacer. Y te voy a decir una cosa, hay muchas congregaciones que sí lo hacen. Y eso es una violación al reglamento. Es un reglamento, no es una ley como tal. Sí es una ley como tal, pero funge más como un reglamento. Pero de todas maneras, sí tendríamos todos los pastores que conocer la ley de asociaciones religiosas, aunque de repente cambia, tendríamos que conocerlos todos y tendríamos todos que regirnos por eso. Aparte, ¿sabes qué? Retomando un poquito de esa pregunta, yo creo que más que hacernos la pregunta de que si pueden o no pueden, yo creo que más bien sería motivar a que se haga. Porque la realidad es que sí, necesitamos que los pastores conozcan de cultura, conozcan de leyes, conozcan de política, de economía, de cómo está la situación a nivel global, porque estamos en una temporada en donde hay cambios, no cada día, cada hora. Fíjate, cada hora. Yo en la mañana estaba en una junta de negocios, éramos puros empresarios, y yo les dije, México está agarrado de pincitas. La economía de México está agarrada de pincitas. Estamos endeudados. A nada de colapsar. Estamos endeudados un 200% más que hace 7 años. Es un endeudamiento impresionante y la gente no se está dando cuenta porque todavía puede ir a comprar. Puede ir a comprar y sigue comprando y no se está dando cuenta. O sea, no hay una conciencia real de que estamos endeudadísimos y que en cualquier momento la economía de México puede colapsar. ¿Por qué? Porque desde el gobierno te están diciendo todos los días, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien.
Entonces tú estás escuchando, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Sí me explico? Y la cultura de censura está por el otro lado. Entonces los que están diciendo, no, es que hay un endeudamiento, no, es que esto está pasando, no, es que Toyota se está yendo, no, es que las empresas grandes se están fugando, no, es que esto, cállenlos. ¿Sí me explico? Sí. Opinión personal, con información, ¿sí? Entonces, todo esto está censurando. Entonces yo les dije, ¿qué va a pasar el día que las empresas locales, las empresas nacionales ya no puedan pagarles a las personas aquí? Necesitamos buscar empresas transnacionales de redes de mercadeo que nos paguen de afuera del país. Eso es lo que necesitamos hacer, porque así como en el 2020 todos tuvimos que migrar a lo digital, al home office, a lo digital, ahorita todos tenemos que buscar empresas digitales en otros países. Y se acercaron varias personas y me dijeron, pastora, porque saben que soy pastora, no habíamos pensado en eso, no nos habíamos dado cuenta. Y empezaron a checar los datos económicos y se dieron cuenta que lo que yo estaba diciendo era una realidad, que no era solamente mi opinión, que era una realidad. Claro. Porque es opinión con información. Con datos. Y yo creo que necesitamos realmente que no solamente los cristianos, sino que los pastores empiecen a tener más presencia en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ahorita todavía se puede. En el sur hemos sabido de muchos lugares en donde queman iglesias, donde secuestran familias de pastores, donde matan pastores, donde los secuestran, los violentan. En otros países, al otro lado del mundo, hay mucha persecución. Entonces, necesitamos alzar la voz, necesitamos hablar la verdad que se nos ha encomendado, porque eso es una encomienda de todos, y yo creo que nos falta muchísimo más presencia. Entonces, más que preguntar, ¿se puede o no se puede? Hágalo, infórmese y hágalo, pero hágalo a conciencia, hágalo con responsabilidad y sobre todo con la intención de que todo el mundo pueda ser alcanzado por la verdad. Exacto. Y la duda, si usted tiene dudas, pues capacítese. Claro. Y tengo otra pregunta. ¿Dónde termina la sana corrección doctrinal y dónde empieza la censura dentro de una congregación? ¡Tómala! Esa está muy buena. Uy. Esa está muy buena. Y fíjate que... Y aquí vamos a incomodar a mucha gente. Fíjate que esa está muy buena porque nosotros nos acabamos de topar con una persona que nos decía, nosotros defendemos mucho nuestra doctrina. Y el pastor y yo nos volteamos a ver, nuestra doctrina. Y nos quedamos, él y yo, así como que... Y yo te pregunto, Ana, ¿qué es lo más importante? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, esa es la sana doctrina. La palabra de Dios, lo que dice, no la opinión de una persona. No es mi doctrina o no tu es doctrina. Tu doctrina, sino no es lo que vayamos construyendo, sino lo que nos va enseñando la palabra de Dios. Yo entiendo que dentro de las congregaciones se va haciendo una doctrina como, no sé, no tengo idea, ¿verdad? No me voy a meter en ese rollo, pero de repente tenemos muchas preguntas y lo veíamos en el retiro de matrimonios. ¿Qué son los unicitarios? ¿Qué son estos? ¿Qué son los otros? ¿Y por qué? Porque todo eso va confundiendo bien cañón a la gente. ¿Qué son los neopentecostales? ¿Qué son los pentecostales? ¿Qué son? O sea, y eso va confundiendo un montón a la gente. ¿Y por qué? Porque no conocen. Y era lo que decíamos el otro día y veníamos platicando el pastor y yo con eso. O sea, llegamos al punto
de querer manipular la tercera persona de la Trinidad. Recibe. O sea, ¿por qué? Dije, yo traigo un mosquito que toda moretoneada, Ana. No, ¿por qué nos atrevemos a hacer eso? Sí, o pretendemos utilizar al Espíritu Santo. Te voy a dar como... con el saco. Paz, paz. O sea, ¿por qué somos así? O lo queremos usar como una lámpara de los deseos de, ay, sí, porque Dios dice que lo pidas con fe y se va a cumplir. O sea, no, así de eso no se trata. No. Y si no se te ha cumplido es porque algo estás haciendo mal. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Fíjate que yo he escuchado ese tipo de ideologías, lo escuché muchas veces, y yo incluso hubo por momentos en que yo me sentí tan mal porque me decían, es que no se cumplió, ¿qué estás haciendo? Que no le has entregado al Señor. Y para mí era una carga tremenda donde yo decía, ¡ay! Donde te lo prometo, todos los días me metía con el Señor y le decía, Señor, sácame a la luz todo lo que te estorba, todo lo que no te sirve, todo lo que no te gusta, porque no se ha dado, porque si tú ya diste la palabra, porque no se ha cumplido, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, y se empieza, o sea, yo la verdad me empecé a echar esa carga bien tremenda mental encima, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo yo mal? Y a lo mejor habría cosas que tenía que someter a Dios, habría otras cosas que yo tuviera que cambiar, pero mucha de esa carga viene por una falsa ideología, por una falsa mentalidad que se me había en ese momento estado como imponiendo. Y volvemos al mismo punto, a veces la gente habla así con tanta seguridad y tanta autoridad que tú te la crees y dices, ay, pues bueno, si es cierto, tú dime qué hago, ¿no? Y ahí es donde vienen los peligros. Exacto, porque ¿qué estoy haciendo? Porque Dios no me está cumpliendo mi deseo, mi anhelo. No, o sea, hay una diferencia bien grande en la soberanía. Es que acá me distraje. Acá el público me distrajo. La soberanía de Dios y a lo mejor él le está diciendo, pues es que es un no, y tú estás aferrada con que sí, que el mi sí reina, a fuerza, pues no. sí. Y uno está, ay, ¿por qué? No, Candy, es que Dios ya no son me las quiere, cosas. es que, y empezamos, y luego Y más. como las margaritas, deshojando margaritas. Sí, ay no. Sí, entonces ya te voy a decir la última pregunta, mi reina. ¿Por qué? Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Y todo lo que empieza bien tiene que acabar. Ok. Es que hay unas bien buenas aquí, pero tengo que escoger una. Muy bien. ¿Cómo defender nuestras convicciones cristianas en nuestro trabajo, en nuestra universidad? No, esa no. Esa está muy simple. ¿Qué hacemos cuando las leyes o normativas de la sociedad intentan restringir lo que la Biblia enseña sobre la moral o la verdad? Pues ponerse creativo. ¿Qué harías tú, Ana? Haría un podcast que se llame Fe sin empaques. Pues es que, mira, yo siempre he sido una persona que yo siento que yo en mi vida he tenido que tú no sientas, tú opinas. Opino que en toda mi vida hay que hacernos unos coroplás con una opinión, información, hecho. Estaría padre. Bueno, total. ¿Qué te estaba diciendo?
que tú sientes, pero tú opinas. No, espérate. Primero, yo siento que toda la vida me he tenido que esforzar mucho. Entonces, yo siempre sentí que la vida era una carrera de obstáculos. Así, de esos de que cruzar niveles en modo difícil y luego uno más fácil y así. Entonces, yo siempre he tenido que buscar el cómo sí. Entonces, esa pregunta para mí es así como que, no manches, o sea, pues si no te dejan hacerlo aquí, pues busca otra manera. O sea, también. Con papelitos, pon un papelito en forma de mariposa de manzana en los vidrios, en la tiendita regala dulces con un mensaje, o sea, ponte creativo. Ahí está. Si no, mucha gente dice, es que no sé, es que no soy nada creativo. Ahí está la inteligencia artificial, póngale en ChatGPT, dame 85,425 ideas para compartir el mensaje sin necesariamente estar frente a una cámara o a un micrófono. Oiga, le va a dar 20 extras, además de todas las que le pidió. Entonces, no es ya, ese tipo de preguntas para mí yo siento que ya no son válidas, porque tiene más que ver con el querer. La gente no lo hace porque no quiere. Exactamente. Yo opino. Y me enoja. Y me pongo, Ana. Grinch. Yo opino, es mi opinión muy personal, yo opino que cuando tú vives con integridad, no necesitas imponer tus valores, ni necesitas mostrarle a la gente. Exacto. No necesitas mostrarle a la gente que Cristo está en ti. La gente lo nota, gente lo nota y sabe que tú eres diferente y te dice, oye, es que tú eres diferente, es que cuando vengo aquí a tu oficina se siente muy a gusto, o sea, es el único momento del día en que yo me relajo, o sea, y la gente lo percibe. Exacto. Y cuando ellos te dicen, ellos mismos te están abriendo la oportunidad de compartirles. Exacto. Y ya tú le dices, pues es que mira, Dios transformó mi vida y puede transformar la tuya también. Siéntate, vamos a platicar. Te voy a compartir algo. Entonces, cuando tú vives realmente lo que Dios está haciendo en tu vida, no necesitas ir caminando por todas partes y decir, ven, que te voy a decir cómo Dios está transformando mi vida. No es cierto. Tú con tu vida vas gritándole a la gente, Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo toda mi vida viví así. Mi vida fue una carrera de obstáculos. Nadie me iba persiguiendo, pero yo sentía que me iba persiguiendo un monstruo. O sea, yo dormía 3 horas diarias. Toda mi vida dormí 3 horas diarias. ¿Por qué? Porque sentía que tenía que estar despierta. ¿Sabes qué me decía mi papá? Mi papá me decía, si quieres ser alguien en la vida, quítale horas al sueño. Pues dormía 3 horas, Ana. Tenía que estudiar, tenía que trabajar, y no tenía, cuando yo era joven no tenía necesidad de trabajar. Pero si yo quería ser alguien en la vida, tenía que. Entonces toda mi vida era tengo que. ¿Sí? Entonces, desde que yo era niña, en la primaria vendía calcamonías, vendía lápices, o sea, yo era una comerciante, dale para todo. Aunque no tuviera que, pero yo era tengo que ser la mejor, tengo que esforzarme. Y siempre estaba pensando cómo hacerle, el cómo sí. Entonces a mí cuando alguien me dice, no se puede, y a mí me quiere dar algo en la cabeza, un aneurisma o no sé qué, algo me quiere dar. O sea, ¿cómo que no se puede? Mejor dime cómo sí se puede. Claro. Porque yo siempre estoy buscando el cómo sí. Ahora ya duermo muchas horas más, pero yo dormía 3 horas en toda mi vida. Ahora tengo como, yo creo que unos 5 años durmiendo más horas, pero toda mi vida dormí 3 horas. Entonces, buscar el cómo sí es algo maravilloso en tu vida. Yo llego al gimnasio y yo llego bailando, yo llego, ¿cómo estás?
Y la gente está con su cara así porque está haciendo ejercicio y le duele todo. O sea, y yo digo, gracias, porque puedo sentir que estoy pudiendo hacer el ejercicio, que puedo salir adelante, que si me duelen las piernas es porque las tengo. ¿Sí sabes? Sí. Oye, y ya para ir cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. Fíjate, hace poquito tuve una plática así muy profunda con un amigo y me decía, es que en eso se pierde el sentido de evangelizar, porque cuando hablas de ti, de lo que Dios hizo en ti, o sea, estás poniendo el foco en ti y no en Dios. Y yo, no, o sea, es una de las formas en que puedes tú compartir de todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque hay momentos para todo. No puedes llegar a bibliazos y decirle, arrepiéntete, pecador, porque ya viene Jesús y te vas a ir al infierno. No. O sea, no. Pero la gente tiene que verte vivir a Dios en toda su plenitud. Así es. Y son 3 pasos para que tú puedas compartir tu testimonio. Primero, ¿quién eras tú antes de Cristo? Yo le decía precisamente, porque yo le platicaba de la actividad que hicimos en una de las reuniones de mujeres. Primero, ¿quién era antes de mí? ¿Cómo fue mi encuentro? ¿Y qué fue lo que cambió? Y él precisamente me decía, es que cuando tratas de evangelizar así, estás hablando de ti, de cómo eras tú, o sea, si estoy hablando de mí para explicarte todo lo que él es. O sea, no se trata de mí, lo que él es en mí, lo que él hace, su capacidad, que yo la veo así grandísima, pero o sea, mi mente es muy limitada. O sea, aún así, su poder supera por mucho lo que yo pudiera imaginar. Sí, así es. Entonces, pues bueno. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Si este programa te gustó, si aprendiste algo, déjanoslo en los comentarios y te voy a pedir que le pongas un like a nuestro video, que lo compartas y que nos dejes algún comentario en la caja de mensajes. Y sobre todo que nos sigan compartiendo sus preguntas, nos encanta leerlos, nos encanta conocer sus opiniones y sobre todo pues qué les gustaría que estemos aquí compartiéndoles. Así que pues bueno, muchas gracias, pastora, qué gusto volver a platicar, a echar el chismecito contigo. Sí, el chisme Ana. santo. Y bueno, yo me voy a aventar un pequeño comercial. La semana que entra iniciamos la licenciatura en Teología y Ministerio. Para si tú no estás todavía capacitándote, mándanos un mensaje para que inicies con nosotros la licenciatura en Teología y Ministerio. Ahí te damos toda la información para que realmente estés preparado. Para que puedas compartir tu opinión con información. Así es. Somos Ana y Yeli Tarango, Ana Yasmín y Yeli Tarango, y esto es Fe sin empaques.